Bienvenidos al módulo 4, titulado Inversiones de Impacto y Capital Riesgo Social, perteneciente al curso Financiación de Pymes y Proyectos con Impacto Social. Mi nombre es Iván Díez Sainz y llevo 15 años trabajando en los mercados financieros, en el sector financiero, en distintas áreas. La parte de riesgos, control y gestión de riesgos, la parte de gestión y análisis y la parte de desarrollo de negocio. A mí me toca hoy hablar de qué es un fondo de capital riesgo social y, sobre todo, la importancia en la creación, implantación, expansión y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es un fondo de capital riesgo social y cuál es su importancia para la pequeña y mediana empresa? Vamos a empezar con una breve definición de lo que es el capital riesgo. El capital riesgo es la aportación de recursos financieros a empresas no cotizadas con elevado potencial de crecimiento. Es decir, el capital riesgo proporciona financiación a empresas no cotizadas y que, por lo tanto, no tienen acceso a los mercados de capitales con un elevado potencial de crecimiento. Ahora bien, la aportación de recursos financieros se hace de manera temporal. Normalmente el capital riesgo suele estar en las empresas en torno a 3 a 10 años. El objetivo es salir, desinvertir al cabo de ese periodo de tiempo con una rentabilidad atractiva. Lógicamente, cuando un fondo de capital riesgo invierte en una empresa, pasa a ser accionista de esa empresa, toma a cambio una participación de la empresa. Puede ser mayoritaria o minoritaria. Normalmente suele ser mayoritaria, porque ellos quieren incidir en la gestión y en la toma de decisiones de la empresa en la que invierten. Pero el objetivo del capital riesgo, insisto, es contribuir al nacimiento o a la creación, expansión y desarrollo de una empresa para que su valor aumente. Pero una entidad de capital riesgo no solamente aporta lo más importante, que son recursos financieros, a una empresa, le aporta otra serie de beneficios que no tienen que ver con la parte económica, como puede ser asesoramiento ante problemas concretos, profesionalización de los equipos directivos, credibilidad frente a terceros y experiencia en otros sectores o mercados. El capital riesgo es muy importante tener en cuenta que es capaz de alinear intereses de accionistas y gestores. Pues bien, la inversión del capital riesgo puede realizarse en cualquier etapa de la vida de una empresa. Es decir, al fin de cuentas es aportación de recursos financieros a una empresa. Y esa aportación de los recursos financieros o esa financiación se puede realizar en distintas fases de la vida de una empresa. Si se hace en una etapa inicial, en una fase inicial o en una fase de desarrollo temprano, se llamará venture capital. Y si por el contrario, esa aportación de financiación, esa aportación de capital se realiza cuando la empresa ya está en crecimiento o incluso consolidada, se llamará private equity. Nos centramos brevemente en lo que es el venture capital. El venture capital, como he comentado anteriormente, es la aportación de la inversión a una empresa en una fase inicial de su desarrollo o en una fase temprana del desarrollo de esa empresa. Por lo tanto, el venture capital normalmente, no siempre, pero normalmente se dirige a empresas tecnológicas o con un fuerte componente innovador. ¿Por qué? Porque estas van a ser capaces de crecer rápidamente y a fin de cuentas es lo que quiere el capital riesgo, que estas compañías sean productivas, incrementen su valor de manera rápida para así ellos desinvertir y poder utilizar ese capital en otras empresas en las que invertir. Lógicamente el venture capital, al ser la aportación de capital en una fase inicial del desarrollo de una compañía, requiere menos importes, es decir, la inversión es de menor cantidad, pero también el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué el riesgo es mucho mayor? Porque lógicamente, como estamos invirtiendo en la fase inicial de creación, de nacimiento de una empresa, pues no tenemos un histórico de los resultados, no sabemos todavía cuál es el historial de los resultados, si esa empresa ha funcionado o no, y sobre todo tenemos incertidumbre porque desconocemos cómo va a ser la aceptación de sus productos o sus servicios por parte del mercado. Y bien, a fin de cuentas, los fondos que tiene el capital riesgo para invertir en empresas, para hacer esa aportación de recursos financieros, provienen de inversores. Y lógicamente los inversores lo que buscan cuando ponen su dinero en fondos de capital riesgo es que estos fondos de capital riesgo busquen empresas que puedan crecer rápidamente, que tengan modelos de negocio innovadores y que se orienten a mercados en crecimiento, donde la demanda sea importante. Todo eso, lógicamente, tiene que ir ligado a que estas compañías en las que invierten ofrezcan unas perspectivas de rentabilidad altas. ¿Por qué? Básicamente porque lo que quieren es compensar, quieren que esa rentabilidad compense el riesgo que están asumiendo por invertir en negocios incipientes, por invertir en negocios o en compañías, en iniciativas de desarrollo, de desarrollar su negocio. Por lo tanto,
El capital riesgo va a invertir siempre en compañías que puedan crecer rápidamente, con modelos de negocio innovadores y en mercados en crecimiento que incluso se puedan extender o expandir a otros mercados más internacionales. Y para finalizar este módulo, o la parte de capital riesgo que a mí me compete, voy a dar un poco las ventajas que tiene una pyme al contar con un fondo de capital riesgo entre su accionariado. Es decir, cuáles son las ventajas de tener como accionista a un fondo de capital riesgo para una pequeña y mediana empresa. Evidentemente, el primero de todos, o la primera ventaja, es que la empresa va a poder tener financiación en forma de capital y, por lo tanto, va a depender menos de la financiación bancaria y de los costes financieros. Recordemos, además, que los bancos son algunas veces reacios a proporcionar financiación a empresas donde están en su periodo inicial de nacimiento y por lo tanto no tienen un histórico de resultados. Los bancos prefieren casi más dar financiación a empresas que ya están en una fase más avanzada, ya están en una fase casi incluso de consolidación. Por lo tanto, el capital riesgo es una vía muy importante para las empresas que están naciendo. Lógicamente, otra de las ventajas es que le va a proporcionar mayor crecimiento en facturación y beneficios, ya sea por crecimiento orgánico o por la compra de otras empresas. Insisto que el objetivo del capital riesgo al invertir en compañías es que estas compañías sean productivas y crezcan de manera rápida para que en el momento de desinvertir estos fondos de capital riesgo desinviertan con rentabilidades atractivas, con lo cual harán lo necesario, van a favorecer el crecimiento ya sea orgánicamente o a través de la compra de otras empresas. Otro aspecto muy importante u otra de las ventajas que puede tener una pyme al contar con un fondo de capital riesgo en su accionariado es la profesionalización y la atracción de talento. Van a hacer partícipes a los ejecutivos de las compañías del éxito del proyecto. Y además van a fomentar la inversión. Además, van a fomentar la inversión muy por encima de lo que la propia compañía podría alcanzar solamente con los recursos generados internamente. Y para terminar, otras cuatro ventajas que tiene una pyme al contar con un fondo de capital riesgo entre sus accionistas es que va a mejorar en innovación. ¿Por qué? Porque los fondos de capital riesgo van a aumentar la capacidad de inversión en I+D de estas compañías. Le van a dar una mayor internacionalización, aportándole esa experiencia. En el caso concreto de empresas españolas, el hecho de que un fondo de capital riesgo extranjero entre o le aporte financiación a una empresa española, pues es interesante porque le va a proporcionar también, como dije anteriormente, pues todo su expertise o toda su experiencia en otros sectores o en otros mercados internacionales. Otra de las ventajas que hemos enumerado, entre las muchísimas que hay, es la reducción de la tasa de fracaso empresarial. ¿Por qué? Porque las van a hacer más productivas y eficaces. Ese es el objetivo del capital riesgo al invertir en empresas, en pequeñas y medianas empresas, que sean productivas y eficaces, porque siendo productivas y eficaces crecerán, aumentará su valor y ellas al desinvertir tendrán una rentabilidad atractiva. Y para finalizar, un aspecto muy importante es la liquidez que proporcionan a los accionistas y empresarios. Van a solucionar muchos de los problemas sucesorios en algunos negocios familiares. Hay que tener en cuenta que en muchos negocios familiares, parte de la familia o algún miembro de la familia quiere salir del negocio familiar y al ser empresas no cotizadas la liquidez es mucho menor y por lo tanto el hecho de que entre un fondo de capital riesgo va a proporcionar liquidez a los accionistas y a los empresarios. Y con esto termino la parte de qué es un fondo de capital riesgo, de manera sencilla, de manera muy breve, sobre todo viendo cuál es la importancia del capital riesgo en la creación, expansión y desarrollo de pequeñas y medianas empresas.